Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. A ver, Ahora ahora sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? bien. ¿Y tú? Muy bien, bien, todo afortunadamente aquí ya aguantando algo de frío. Se nos fue el verano. No, apenas estamos empezando en el otoño. Es Ah, distinto, es una época distinta del año llena de color. Lo que pasa es que es un poquito más mojada, llueve un poquito más y estamos clima Manizales, así que es un buen algo clima. así, algo así, algo así. Bueno, el día de hoy, episodio número 25, vamos a estar hablando de un tema que es algo delicado, que se oye bastante en las redes sociales. Yo creo que todos los que han hecho investigación de cómo emigrar a Canadá o Canadá como destino para mejor calidad de vida y todo lo que conlleva esto, han oído acerca del refugio. Sí, yo creo que es un tema del que se habla mucho y del que se conoce realmente muy poco, Ricardo. Y pues a mí me preguntan con muchísima frecuencia y encuentro realmente que hay unos huecos importantes en la información, sobre todo unos huecos que Ujú. generan un riesgo de negativa con unas consecuencias graves en un proceso como este. Claro. Clau, empezando por lo básico, ¿qué significa o qué es el refugio? Bueno, mira, lo que pasa es que arranquemos por el principio, como dices tú, empecemos por lo básico. El refugio no es un Ujú. programa migratorio y tampoco es un programa canadiense. Canadá hace parte de un grupo, son 149 países que son signatarios de la Convención de Ginebra, que es un anexo al Convenio de Ginebra, que esto se firmó, creo que fue en el 49 o algo por el estilo, y la Convención de Ujú. Ginebra ratifica lo que es la parte del refugio como tal en el 51 y después en el 67. Estos son acuerdos internacionales que fueron generados por la Primera Guerra Mundial, después se ratificaron y se adicionaron cosas con la Segunda Guerra Mundial y que básicamente lo que planteaban en su comienzo era proteger a las personas que participaban en la guerra. ¿Quiénes Ok, son estos? O sea, los mismos combatientes, o sea, los ejércitos, pero era para proteger a los heridos, a los caídos en batalla, a los prisioneros de guerra, a los organismos de socorro como quien dice, a la Cruz Roja, pues, y a los que entraban a hacer labores humanitarias. Y ya después, en vista de que había huecos en esta protección, pues se fueron adicionando cosas, o sea, más bien protocolos que cubrían ok. otras situaciones. Y dentro de estos protocolos y estas muchas cosas, nos dimos como si yo hubiera hecho parte de esto, pero pues bueno, las Naciones Unidas se dieron cuenta de que había un grupo que quedaba completamente desprotegido y eran los civiles. Porque pues ya Correcto. dentro del mismo, del protocolo inicial o del convenio inicial, se había manejado la parte de los combatientes, se había manejado la parte médica, se había manejado la parte religiosa, pero quedó en el medio, en el fuego cruzado, toda la población civil. ¿Y qué hacemos con ellos? Y aparece aquí ya lo que es el Convenio de Ginebra, eh, la Convención de Ginebra en el 51, ratificada en el 67, donde los países signatarios dicen, ok, la situación es terrible, o sea, lo que vivieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial mostró que hay población, o sea, la población se está persiguiendo por razones que no tienen nada que ver con ellos o que los afectan de una forma que los saca del contexto de su país y de lo que debería cubrir su Correcto. país en términos de protección a un ciudadano, que es lo menos que se espera. Y pues tenemos que protegerlos los países que estamos al lado o muy lejos, lo que sea, pero tienen derecho a protección. Y eso es justamente el refugio. El refugio no es un proceso migratorio. Eso es Es, clave. sí, es un acuerdo que se firmó para proteger a las personas que corren riesgo de que algo muy grave les pase, pero ellos particularmente. Ya nos salimos un poco de lo que es el término de mi país está en guerra, porque cuando nosotros miramos lo que está pasando, particularmente en Latinoamérica, que es la gente que nos ve, nosotros decimos, bueno, la situación económica de mi país está muy grave, o la situación política de mi país no es fácil, o la situación de violencia en mi país, pues hace que todos corramos riesgo. Pero cuando hablamos de esas generalidades, lo que estamos diciendo es a todo un país. Y allí es donde entra la Convención de Ginebra en el 51 y el 67, donde empiezan a definirse cuáles son las causales por las que un país signatario debe proteger a estas personas que están en riesgo.
pero hay unas muy particulares, no es para todo el mundo. Como te digo, es particularmente para aquellos que no hacen parte del montón, que se salen por alguna característica específica de ese parámetro de yo soy uno más. Exacto. Entonces, tomando en cuenta lo que vemos en las redes sociales de comentarios como vayas a Canadá por medio del refugio. Tomemos un ejemplo, Colombia como país que ha sufrido de que es un caso interesante porque para algunas personas tiene un conflicto armado interno, para otros es una guerra contra el terrorismo. Es el mejor ejemplo en ese caso. Eh, Cuando dicen, váyase por ese lado, se va por refugio, que eso ya Canadá lo deja entrar de una y usted ahí saca papeles y ahí se vuelve residente permanente. Vale, entonces ¿Qué hay miremos de a ver. malo con eso? Empecemos por la definición, o sea, ¿qué es lo primero que se Claro. considera? El convenio o la convención como tal lo que dice es, se debe considerar refugiada una persona que puede demostrar que su vida corre riesgo por razones de, y aquí van los 5, raza, religión, Correcto. nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política. Esas son las 5 condiciones que tiene la Convención de Ginebra. Entonces devolvámonos. Colombia tiene una situación de conflicto desde hace, yo creo que ya vamos casi para los 70 años, con una guerra interna no declarada, pero ahí estamos. Es en todo el país, definitivamente, es en todo el país. O sea que 40 millones o los casi 50 millones de colombianos deberíamos ser refugiados en alguna parte del mundo. Ricardo, no, No porque es que es. cuando vemos hay 48 millones de colombianos que siguen viviendo en Colombia sin que su vida esté en riesgo. Es posible que los maten, sí, claro, es posible que uno en Canadá salga a la calle y en algún momento pase un carro y lo mate, o haya una persona que tome un arma por cualquier razón, perdió sus facultades mentales, hizo un tiro al aire y me tocó a mí. Posibilidades de que me maten existen en cualquier parte. Lo que me Así dice a es. mí esta situación de refugio o el acto más, el convenio, la convención, lo que me dicen es, a ti, Claudia Palacio, ¿quién te está persiguiendo y por qué? Y allí es donde tengo que entrar a decir yo, este es mi caso particular, este es el grupo, no sé, la organización, la persona, lo que sea que me persigue a mí, Claudia Palacio. Y aquí van algunas cosas adicionales. Mi país me pudo proteger, porque no se nos puede olvidar que esa es la obligación de cualquier Estado, proteger a sus ciudadanos. Entonces, el Exacto. gobierno o mi país me pudo proteger. Si no, ¿cómo demuestro que no lo pudo hacer? Existe un exilio interno. ¿Qué es eso? Yo soy de Bogotá, me voy a vivir a Casanare, me siguen buscando, sigo en riesgo, o soy de Medellín, me voy para Barranquilla. En México, yo Exacto. soy del DF, me voy a vivir a Monterrey, o en Perú, yo soy de Lima, me voy a vivir a donde, no sé, a Cusco, si soy, o sea, de cualquier país, salgo para otra región del país y mi vida cambia o sigue igual en riesgo. ¿Cómo lo puedo demostrar además? Porque desafortunadamente hoy en día, con todo lo que el sistema ha aprendido de lo que hemos venido haciendo, que siempre lo repito yo en estos espacios, el sistema aprende de Sí. lo que le enseñamos, pues ya vemos que en muchos casos el testimonio de la persona no es suficiente. Tenemos que probar que fue así. Entonces yo tengo que Así probar que es, hubo una así es. amenaza. Yo tengo que probar que pedí protección, yo tengo que probar que me cambié de casa, yo tengo que probar que yo de alguna forma le di a las autoridades de mi país noticia de que algo me estaba pasando. Y allí es donde empezamos a jugar con los problemas, porque no es que yo, Claudia Palacio, soy colombiana, yo creo que para nadie es pues una noticia nueva la situación violenta. ¿Tú te ríes? Que se vivía en Colombia. O sea, tuvimos una época, no, seguimos teniendo varios problemas de Exacto. narcotráfico, de guerrilla, de paramilitares, de corrupción, de todo lo que tú quieras, pero particularmente en la época en la que yo viví, fueron los últimos de la época de Pablo Escobar muy difícil. Yo creo que la gente toda de mi edad vivió ese momento. ¿Qué pasó con todos nosotros? ¿Dónde fuimos a parar? ¿Cuántos de nosotros de esa época, Ricardo, tú eres mucho más joven que yo, pero cuántos de la generación mía siguen viviendo en Colombia? ¿Y por qué? Sencillamente porque la guerra no es con todos. Y allí es Exacto. donde entra a ser importante esa parte. Entonces, de cierta manera, hasta este punto, no es para todos, no es una ruta de migración, es un convenio internacional que se tiene para ayudar a las personas que están siendo perseguidas por determinado motivo. Y no es como que yo llegue a Canadá o vaya a la embajada de mi país de origen y diga, vengo a pedir refugio, deme el refugio que me necesito irme de aquí. Mira Que que se eso es bien puede. interesante porque una de las condiciones para uno pedir Ujú. refugio es encontrarse fuera del país. Eso significa que yo Ok, no puedo ir.
a la Embajada de Canadá en Colombia y decir, Ok, estoy aquí, vengo a pedir refugio y aquí me meto y aquí me quedo. Eso es santuario, es algo completamente distinto, diría yo. Y sí, aunque vemos que hay embajadas en algunos países del mundo que protegen personas con unos altísimos perfiles, porque ha sido el caso, yo creo que lo vimos hace un par de años con el de Wikileaks y todo lo demás, pues no es correcto. el caso para cualquier persona, ¿de acuerdo? Y tiene que ser un caso muy particular y digamos que de características internacionales. Pero las embajadas no te prestan a ti sus instalaciones físicas, por llamarlo de alguna forma, para tu pedir refugio. La condición es que tú estés fuera de tu país, además. Mm, a todas estas y sumando cosas, Canadá tiene firmado el Tratado del Tercer País Seguro, lo que significa que tú tienes que pedir refugio o asilo en el primer país que tocas. La gran mayoría de los vuelos que vienen para Canadá hacen escala en Estados Unidos, de tal manera que si tú haces escala en Estados Unidos, estás obligado a pedir asilo en Estados Unidos. Y para explicar esa parte un poco más sencillo, básicamente es, si yo llego a Canadá en un vuelo de Estados Unidos y pido refugio, básicamente me es negado, A ¿correcto? ver, Ricardo, no es que me sea negado, lo que pasa es Ok, que cuando se firma un tratado como este, el Tratado del Tercer País Seguro, lo que se está buscando es que tú no puedas empezar a escoger, "Ah, es que a mí me gusta más Suiza, es que a mí me gusta más España, es que a mí me gusta más Canadá". Cuando hay una situación de persecución, tú lo que tratas es de salvar tu vida. Tú no estás correcto. escogiendo, es que me gusta más el clima, es que me gusta más, no sé, la educación, el color, el idioma. Es, estoy tratando de salvar mi vida. Después se trata justamente de darle prioridad también a las personas que lo necesitan. Y volvemos a jugar con todo esto. Canadá es uno Ujú, de los países que más ayuda le presta a las personas que se encuentran en riesgo, pero lo correcto, así repito, es. es para las personas que están en riesgo, no para el que dice, no sé, yo ya tengo 45, no he podido conseguir trabajo en mi país, entonces pues me voy a ir a Canadá a pedir refugio porque soy de, escojamos país, podemos hablar de cualquier país latinoamericano y creo que Sí, encontraríamos alguna razón de violencia. Soy de este país, sí, o una situación como por ejemplo la de Venezuela, que es una situación bien particular y bien complicada, y decir, bueno, me voy a Canadá y lo pido. Es cierto que a muchísimas personas les ha salido el proceso de refugio y que comparten con sus amigos comentarios que dicen, no, si yo me vine para acá, yo le conté un cuento súper lindo al oficial de inmigración y eso me dejó entrar y a me esa dieron el parte, refugio. a esa parte iba a llegar, a esa parte iba a llegar. La parte de cuando uno oye ese tipo de historias, cuando no, es que me contaron por ahí que pues salió por refugio, entonces ¿por qué no me voy a ir yo ahora sí? Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le entro al asunto? Mira, definitivamente en refugio un porcentaje de digamos que de la decisión que se tome, un porcentaje muy importante, depende de, o sea, la historia, lo que te pasó a ti realmente y las Claro, explicaciones que des. Entonces, tu testimonio tiene un peso sustancial. Pero, como te digo, el sistema va aprendiendo de lo que le vamos enseñando y ya no es suficiente solamente con contar la historia. Entonces, separemos esto en dos partes. Cuando tú va, llegas al aeropuerto o a la frontera o a cualquier parte y tú dices, señores Canadá, yo estoy aquí, vengo a pedir refugio, es obligación. No te pueden decir que no. Decirte, ok, vamos a tomar su información, le vamos a entregar este documento que nosotros conocemos como el papel marrón para que usted esté en Canadá mientras lo llamamos a un juicio, a una audiencia. audiencia. Es, sí, es obligación, pero eso no significa que te hayan dado el refugio. Significa que te dieron la posibilidad de ser oído en una audiencia. Y ahí empiezan las confusiones, porque hay mucha gente que llega y dice, no, yo llegué al aeropuerto, le dije al oficial que venía a pedir refugio, inmediatamente me lo dio. No, no es que me Venga, den refugio, me dan la posibilidad de llegar a una audiencia a explicar y a mostrar que tengo razón en lo que estoy diciendo y obviamente que mi vida corre riesgo por una razón particular y volvemos a las 5 razones. Canadá además adicionó dos que dice que le dan protección a una persona que pueda mostrar que su vida corre riesgo, que tiene miedo de un trato cruel e inhumano, tortura o trato cruel e tortura. inhumano. Ok, Exactamente. perfecto. Esas son la sección adicional en el acta de inmigración. Todas las que manejan protección en Canadá son la 96 y la 97. Yo diría que las secciones más complicadas que tiene la ley migratoria en Canadá, aunque son supremamente cortas, pero pues son tremendamente delicadas porque aquí no estamos jugando con sueños. Yo me imagino que yo quisiera llegar a ser, sino aquí o me protegen o me matan. O sea, ya la cosa es a otro precio y es distinta. ¿Cierto? Ya no es de que yo me Correcto, quiero ir para darle un mejor futuro a mis hijos, sino que me tengo que ir porque si no me los matan. Y ahí la, exactamente. sí, la situación cambia.
Entonces, eso es justamente refugio. Yo llego a la frontera o al aeropuerto. Si llego a la frontera es porque tengo un anchor relative, o sea, tengo un familiar en primero o segundo grado, hijos, padres, abuelos, tíos o hermanos, mi pareja, de pronto mi esposo, que es canadiense o residente permanente y está dentro del país, y eso es lo que me permite entrar a Canadá, a pedir refugio a través de la frontera con Estados Unidos. De lo contrario, tengo que llegar en un avión con visa de turismo seguramente al aeropuerto y decir, yo estoy aquí, necesito protección. Pero ya a partir de allí empezamos todo el proceso de documentar esta persecución y de demostrar que yo hice lo que estaba en mis manos para proteger mi vida y la de los que vienen conmigo y que pues no lo logré. Y bueno, cuando me llamen a juicio, eso depende de cómo estemos en inventarios. En este momento están haciendo audiencias online, pero normalmente son en persona. Y dentro de las muchas cosas que tiene el refugio, es que los oficiales que están a cargo de tomar estas decisiones, oficiales del IRB, no son de inmigración, son un cuerpo separado, son especialistas en el país que revisan. El oficial que revisa casos de Colombia sabe más de Colombia que los mismos colombianos. Lo mismo pasa con el que Correcto. revisa México, o Perú, o Venezuela, o Chile, o cualquier país del mundo, inclusive pues los de Siria, y Afganistán y Pakistán y todos los que ustedes quieran. Además, son especialistas también en toda la parte de razón de persecución. O sea, cuando yo digo pertenece a un grupo social en particular, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, soy mujer, seguramente puedo ser, no sé, víctima de violencia doméstica. Entonces eso me pone dentro de un grupo social en particular. Pero ¿qué tengo que demostrar allí, Ricardo? O sea, mi marido es un tipo violento, lo llevé a corte varias veces, tengo una orden, yo no sé cómo se llame en algunos países, pero es una orden de distanciamiento en otros, que no se me puede acercar a tantos metros. Seguramente tengo un par de entradas a la clínica por violencia doméstica, o sea, por golpes físicos, o tengo como demostrar con tratamiento psicológico que estuve en un proceso de estos. Y hombre, que ni se me ocurra después patrocinarlo. Porque pues si ya pedí refugio porque el tipo me maltrataba, pues después no lo puedo patrocinar, obviamente. Esos son el tipo de cosas que ocurren. Son procesos muy lindos, donde Canadá definitivamente se pone la mano en el corazón, te da la mano, pero no es un proceso migratorio, es un proceso para salvar vidas. Ahora te pregunto, en este momento cuando a mí me llaman a la audiencia y y eso lo hemos hablado en el programa, cuando la gente le da por la mentirilla, la triquiñuela, la trampa para poder, o creen que van más adelante que el sistema, pero como bien sabemos, el sistema va 3 pasos más adelante que nosotros. Cuando yo me siento con pruebas falsas, con documentos falsos, con historias inventadas, eh, a tratar de demostrarle a alguien, como tú dices, que es una experta o un experto en el país del cual yo vengo, que saben más de lo que está sucediendo porque tienen acceso a informes de inteligencia, informes por parte del gobierno, informes por parte del Departamento de Estado, que hasta donde tengo entendido son sistemas que se comparten con Canadá, la parte americana. ACNUR, Amnistía Internacional, Todo. O sea, esta gente sabe más de lo que sabe uno. ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, ¿qué pasa cuando yo llego allá y llego con papeles inventados, con una historia completamente inventada porque me las voy a tirar de que sé más que el sistema y le voy a ganar al sistema en esto? O de pronto, Ricardo, o sea, yo digamos que tiendo a verlo desde 2 puntos de vista. Hay unos que se inventan el cuento, hay otros que son justos, que pagan por pecadores. Listo. Claro. Ese es un refrán, para los que no saben a qué me refiero con esto. Son personas que realmente han sufrido unas situaciones bastante complicadas y llegan a Canadá y el sistema no les cree. Y ha pasado varias veces. Hay personas que Canadá ha deportado porque en el momento de decidir su caso, el oficial simplemente consideró que la persona no necesitaba protección. Los casos de refugio negados, si tú los llevas, o sea, las opciones que tienes son apelar en la Corte Federal, pero la Corte no puede recibir documentos nuevos, o sea, tiene que basar la decisión en lo que tú presentaste inicialmente. Lo único que va a revisar es que el oficial haya cometido un error en la aplicación de la ley. Entonces, pues con mucha frecuencia estos casos son negados nuevamente y después de esto, pues te toca salir del país. Hay un proceso adicional que se llama Pre-Removal Risk Assessment, que es una evaluación del riesgo de deportación, la última que se hace antes de sacar a una persona de Canadá. Y pues Canadá ha deportado un par de personas que al llegar a sus países de origen efectivamente han sido asesinados. Yo creo que ese puede ser uno de los dolores de cabeza más grandes con que tienen algunos oficiales del IRB.
Claro. Es un dolor en el alma con el que yo me imagino que les queda difícil conciliar el sueño, pero es muy difícil también, diría yo, que poder muchas veces, comparando las situaciones de varias personas, llegar a la conclusión de que realmente merecen protección cuando se ha visto que se han deportado varios miles de personas con un caso similar y nunca les ha pasado nada, correcto. Que Sí. después de 3 o 4 años han sido patrocinados por sus parejas o por sus padres o qué sé yo, y que vivieron esos 4 años felices en país de origen, o que hay otros muchos miles que ya después de haber sido aprobados, lo primero que hicieron con su aprobación fue coger un vuelo a visitar familia y y irse de vacaciones a los Ahí países se de de los que fiesta. pidieron, claro, de los que pidieron protección. Entonces, eso ha minado también un poquito la credibilidad de algunos países en general en Canadá en el sistema de refugio. Pero yo diría que es de los dos. El que dice, bueno, me invento un cuento bien inventado y el que viene aquí con las piernas temblando y aún así no le creen. Y pues Claro. las consecuencias son grandes y graves y muy largas, porque, como te decía ahorita, un caso de refugio negado va a la Corte Federal. La Corte Federal no puede recibir documentos adicionales. Normalmente estos casos son negados también. Y después viene el PRA, que, o sea, si tú no puedes demostrar que la persecución continuó desde el momento en el que tú terminaste tu caso de refugio o de que llegaste aquí hasta que te revisan el PRA, pues igual no hay nada que hacer, es negado también, termina en una deportación. Y el problema de la deportación es más grande de lo que uno cree, porque los oficiales son políticamente correctos. Cuando te entregan a ti tu carta y te dicen se va, ellos te dicen, pero usted puede aplicar en cualquier momento, no se preocupe, es un momento de estrés, es un momento en que la gente está llorando. Claro, de Pues manera no. amable y de manera tácita te queremos decir que me haces el favor, te montas en el próximo avión y te devuelves. Exacto, pero la cuestión es que después de que hay una deportación en Canadá, tú no puedes volver, o sea, tú tienes que pedir un documento que se llama Sí. Authorization to Return to Canada, la autorización para regresar a Canadá, que se conoce como ARC, y este famoso ARC, para que lo aprueben, tiene que haber razones de fuerza mayor. Entonces la gente dice, pero es que a mí me negaron el refugio hace 5 años y yo quiero ir a visitar a mi hijo, porque yo tuve una pareja en Canadá y tengo un hijo allá y quiero ir a hacerle visita a mi hijo. No puedes. Lo más factible es que lo nieguen. El índice de negativas de ARC es brutalmente alto, tremendamente alto. Yo diría que muy fácil puede estar por el orden del 95 o algo por ciento. Cuando los aprueban es porque hay una aplicación de residencia ya, digamos que aprobada en principio, bajo alguno de los otros programas. Lo patrocinó la pareja, por ejemplo, lo patrocinaron los hijos. Hay una nominación provincial, seguramente tiene que haber un soporte de un empleador para esto. Pero Claro. pedir un ARC y que lo aprueben para venir de turismo, venir a estudiar o venir con un permiso de trabajo es raro que ocurra. Es muy difícil. Te pregunto, uno de los otros de los rumores que he oído es cuando un caso de refugio es negado y ya la persona sale del país, sale de Canadá, queda por los próximos 7 años prácticamente sin la posibilidad de poder aplicar a una visa, por ejemplo, una visa americana o a una visa para el Reino Unido o una visa para Australia o para Nueva Zelanda. ¿Es eso cierto? Ricardo, esa pregunta si no te la puedo responder yo. Yo creo que eso es una pregunta que hay que hacerle a un abogado o a un consultor certificado de cada uno de los países, porque Ok, pues son leyes de cada país, eso sí lo maneja cada uno por aparte. Lo que sí te digo es que es información que queda dentro del perfil canadiense y pues como bien lo sabemos, Canadá comparte información con Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Europa. Entonces, pues ujú, obviamente el país que miremos o el país que uno vaya a aplicar se va a enterar de que uno pidió protección en Canadá. Es lamentablemente una marca que queda en el perfil y que seguramente nos perseguirá de por vida. No hace mucho tiempo, hace por ahí un mes y medio, 2 meses tal vez, sí. recibí yo la negativa de un permiso de estudio de una cliente porque pidió asilo en Australia y se lo negaron. Y a pesar de que pues, Oh, ellos ya decían, mira, la situación por la que nosotros pedimos asilo en Australia no existe, pues ya no existe. mm, la visa fue negada. Entonces, pues sí, es una marca que queda en el expediente y es una particularidad con la que vamos a tener que vivir el resto de vida, porque no es fácil. Sobre todo porque cuando hay un refugio negado es porque hay un problema de credibilidad realmente. De ahí es donde normalmente se pegan ellos, porque es raro ver que la negativa no sea por eso, por credibilidad. y ya recuperarse de la parte de credibilidad es algo prácticamente, bueno, con el gobierno canadiense es prácticamente imposible hasta Lo que donde... pasa es que yo creo que son muchas cosas las que se van uniendo, Ricardo.
Como Sí, te digo, he visto muchas personas que han llegado a Canadá con las piernas temblando, con unas situaciones muy, sí, muy, muy sí, sí, sí. complicadas, que uno dice, esta persona lo necesita urgentemente porque lo devuelven para el país y bueno, no amanece. Ahí lo Y de esperan en el hecho, aeropuerto sí, y ahí lo matan, lo asesinan. Sí, sí, pero lamentablemente, como te digo, es justamente eso, irle enseñando al sistema por parte del abuso, no hay nada que hacer y por eso es que las claro. normas se van volviendo más rígidas cada vez y más complicadas. Yo me acuerdo mucho trabajando en la oficina con mi ex socia, que ella me decía, Claudia, es que en el 86, por ejemplo, hacer un proceso de patrocinio era cuestión de presentarse en una oficina de inmigración presencial, o sea, con la pareja y entraba uno, se sentaba, hablaban con el cliente, no sé, hacían una entrevista corta y estaba ya aprobado o negado, o sea, era cuestión de minutos, eso no era Claro. procesos de un año ni la cantidad de documentos que hay que mandar hoy en día, porque no le habíamos enseñado al sistema todas estas cosas que ya les hemos enseñado con los montajes, con las mentiras, además se popularizan ideas, o sea, esa idea, y yo creo que todavía se extraña aquí en Canadá, pero es muy común en otros países donde me voy a casar por papeles y pagan por casarse, pues el sistema va aprendiendo y por eso lo va volviendo mucho más rígido y es en lo que es, o sea, en cierta medida ha pasado con el proceso de refugio. Eso lo vimos en las caídas. Cuando yo digo caídas es el porcentaje de aprobación de casos de algunos países entre el Sí, 2004, 2005 tal vez, hasta el día de hoy, cuando veíamos que México era un país que tenía una aprobación altísima y de un momento a otro cayó, hubo un momento en el que estuvo por el lado del 21% de aprobación nomás. Colombia era un país que tenía un índice de aprobación altísimo y de un momento a otro también ese porcentaje de aprobación se fue al piso y estaba por el orden del 50%. Entonces ahí es donde uno entra a preguntar qué fue lo que pasó. Y como te ¿por digo, qué? pues, o sea, cuando una El cantidad de... sistema se da cuenta cuando las personas empiezan a abusar de él, es así de sencillo. Pues en ciertos casos, ¿no? En cierto, y por desconocimiento Claro, también, Ricardo, porque ¿sabes qué ocurre? claro, Que cuando tú hablas con alguien y te dice, mira, yo llegué a Canadá por refugio y entonces, bueno, a mí lo que me pasó es que yo tenía una finca y a mí me amenazaron en la finca, pues tú sabes que la guerrilla está en todas partes, entonces pues yo claro. vine y le mostré a Canadá el papel de la extorsión y con eso me lo dieron. Y tú estás en exactamente la misma situación, te están extorsionando, pero resulta que la extorsión tuya fue algo muy distinto, o sea, tú cogiste a alguien y lo atropellaste y no le quisiste pagar el seguro y a ti el que te está extorsionando es la compañía aseguradora que te manda una carta diciéndote, Ricardo, vas pa' corte. O sea, Claro, vas pa' corte, eso no es extorsión, o sea, tú estás llamado a cumplir con unos requisitos legales, entonces, pues, hombre, no. Puede ser también que te están extorsionando, pero tú no tienes cómo probarlo. Puede ser que llevas pagándolo 15 años, una extorsión, y pues, hombre, eso puede constituirse también en una persecución y las personas que hacen refugio, o sea, que son representantes de inmigración, bien sea que sean abogados o consultores de inmigración, que hacen activamente procesos de refugio, te dirán que se podría comprobar en algún momento o sea, ¿cómo se llama eso? Harassment, que es como una persecución pequeña pero constante que se va constante. convirtiendo. Ajá, exactamente. Entonces, pues también puede haber algo por allí, pero no es tan fácil como que es que mi amigo se fue. Y a él le fue muy bien, a él le dieron refugio cuando llegó y ya a los 4 años era ciudadano canadiense. O sea, son historias, son procesos tremendamente delicados porque como te digo, tienen unas consecuencias de por vida la decisión que se tome. Correcto, y aquí es donde va la siguiente parte. Entonces, una persona que esté corriendo riesgo llega a Canadá, pide su refugio y el refugio es aprobado. Lo bueno y lo malo de tener ese estatus en Canadá. Lo bueno, Ricardo, los refugiados tienen la ventaja de que son tratados como cualquier otra persona. O sea, son ciudadanos canadienses o Claro. residentes Y que ya no canadienses. están corriendo riesgo, ¿no? O sea, ya Canadá por lo menos les permite el estar acá Exacto. de una manera segura, entre comillas. Tienen igualdad de condiciones, que es una de las cosas que, entre Ok. otras y muchas, está consagrada dentro de uno de los muchos adendums que se le hizo a la Convención de Ginebra, y es que al Ujú. refugiado se le respete esa igualdad de condiciones como a cualquier otro residente ciudadano. Pero yo creería que, pues, Canadá es uno de los que más fuerza hacen eso, que se le garantice el derecho a la educación, a la salud, a la movilidad y a todo lo que tú quieras. Esa es una parte hermosa del proceso de refugio en Canadá y un proceso de asentamiento precioso, incluso desde el día en el que tú llegas al país y pides el refugio, o sea,
Recordemos que no es el día que tú llegas el que te lo dan, sino el día que te autorizan llegar a una audiencia en algún momento. Hay un proceso de asentamiento muy, muy lindo, hay un proceso de integración muy bonito. Es un proceso de humildad grande, entre otras muchas, porque tú te das cuenta lo que significa realmente estar huyendo. Y por eso es que, o sea, tienen todo mi respeto las personas de Afganistán y de Siria y todas las personas que han llegado a este país literalmente con una mano adelante y otra atrás, viendo a ver cómo salvan sus vidas y las de sus familias. Mi Correcto. respeto total, porque es un proceso de humildad bastante, bastante grande. Pero bueno, esa es la parte linda, es la parte buena. Tú tienes la protección, vas a llegar en algún momento a ser ciudadano canadiense con un país, o sea, un pasaporte que te abre las puertas del mundo entero. Pero la parte mala del refugio es que una de las cosas que tú dices en el momento en el que llegas es yo no puedo regresar a mi país. El día que yo regrese me matan. Por eso estás huyendo. Esa es la razón por la que te deben proteger. Esto significa que si a ti te dan la residencia por refugio, porque ese es el primer paso, o sea, más bien es el segundo paso, a ti te aprueban el refugio, te dicen, Ricardo, tú eres considerado Convention Refugee, o sea, eres reconocido como Correcto. refugiado por convención. ¿Vale? Después de eso sigues tu proceso de exámenes médicos, el criminal, todo lo que quieras, y te dan la residencia permanente. De allí, o sea, de residencia a ciudadanía, hay un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que ha ocurrido históricamente? Que las personas pues ya han estado fuera de sus países por varios años y apenas tienen la residencia por refugio, piden un travel document y salen felices a sus países a hacerle visita a sus familiares. Pues yo entiendo la falta que hace la familia, pero resulta que si lo que yo le dije a Canadá fue, si yo regreso a mi país me matan y Canadá hizo todo este proceso por darme la mano para que yo pudiera estar aquí protegido, no hay ningún sentido en el que lo primero que yo haga sea empacar la maleta y regresar a mi país. Allí Correcto. empiezan los problemas. Esa es la parte difícil del refugio, que tú no puedes regresar a tu país de origen, por lo menos hasta el día en el que te conviertas en ciudadano, porque tu estatus de refugiado deja de existir o de persona protegida deja de existir en el momento en el que tú adquieres la ciudadanía de otro país. ¿Qué significa ¿O esto? El día que yo la tengo residencia o la ciudadanía en ese la caso? ciudadanía, no la La residencia, ciudadanía. la ciudadanía. Ok, perfecto. Por eso es que yo dejo de ser persona protegida el día que me convierto en ciudadana de Canadá. ¿Vale? Va. Ese día yo ya podría regresar a mi país de origen, a hacerle visita a mis familiares. Pero esto puede pasar desde el momento en el que yo llego y contando con los tiempos de hoy. Yo diría que tal vez unos 6, 7, 8 años, mientras me llaman a Puede ser. audiencia, presento mi caso, toman una decisión, sigo el proceso para la residencia después de que me aprueben el caso, me dan la residencia y pasa el tiempo para ciudadanía. Pues ya ahí estaríamos hablando tal vez de qué, te digo yo, 6, 8 años en que yo pueda regresar a mi país de origen. Entonces, pues es un periodo largo sin visitar a la familia definitivamente y muy probablemente sin que mi familia pueda venir a visitar, porque Y eso ahí es se me otro. escapa, antes de que se me escape un tema, antes de que siga así que se me escape el tema, ahí cuando ya obtenemos esa parte de la residencia, en ese punto, si tomo la decisión de volverme a mi país, Canadá me puede quitar la residencia permanente, ¿es correcto? Absolutamente correcto. Es algo que históricamente no ha pasado el número de veces que debería haber pasado, pero que se ha presentado Ujú. más del número de veces que la gente quisiera. ¿A qué me Sí. refiero? Yo diría que entre los refugiados que llegaron tal vez entre el 2004 y el 2010, 12, que yo recuerde, mm, yo diría que cerca del 90% regresaron a sus países de origen. Yo no manejo casos de refugio, o sea, yo estaba, digamos que en la parte de atrás del caso de refugio, un poquito en la Ok, llenada de los documentos, de consecución de las pruebas, pero yo no voy a la IRB, yo no hago representación directa ante la IRB. Me parece que la persona que haga esto tiene que ser una persona altamente versada en, no solamente en la ley de refugio, sino en política y en la situación económica, social y, o sea, y de seguridad del país que representa, porque es que hay muchas cosas en juego. Entonces, yo estaba en la parte de atrás, en la parte de llenado de documentos o de formato, recolección de pruebas, organización del expediente y todo lo demás, pero nunca pues en la audiencia como tal. Pero sí recuerdo haber recibido muchos casos después de personas que ya habían sido aprobadas, que viajaron a sus países de origen y que recibieron la carta de inmigración diciéndole, venga, siéntese con nosotros nuevamente, revisemos su proceso, porque como usted regresó a su país, es momento de revocar la residencia. Ya no necesita protección. Eso fue básicamente lo que usted nos dijo en el momento en que dijo, yo regreso a Colombia, México, Perú, o sea, claro. marca el país que tú quieras. Ahora,
dentro de las muchas cosas que ocurrieron también, Ricardo, y de lo que digo yo de enseñarle a inmigración, es viajábamos a países vecinos. Entonces, pues si yo era de Colombia y quería ver a mi mamá, pues me iba a Venezuela o Ecuador. Y ya llegó un momento en el que Canadá me decía, bueno, usted estuvo en Venezuela 15 días, listo. Muéstrame las compras que hizo en Venezuela durante esos 15 días, porque tuvo que haber pagado algo. Entonces, pruébeme Claro, que estuvo en Venezuela y que no tocó el territorio colombiano. Pasa con todos los países, o sea, con México y con el que tú quieras nombrar, no importa cuál, porque pues la ley aplica igual para todos. Yo simplemente estoy poniendo ejemplos. Pero eso es sí, lo que ocurre. Ahora, te decía que muy probablemente durante ese tiempo y más, mi familia no pueda venir a visitarme, porque queda una marca también de cuál fue el proceso a través del que yo llegué a Canadá. Y desafortunadamente, y esto es algo que yo nunca voy a poder entender, porque me parece injusto dentro de la ley, eso sí tengo que decirlo pues muy claramente, es el hecho de que el refugiado sea penalizado. Aparte de que no puede regresar a su país, su familia tampoco pueda venir a visitarlo porque correcto. inmigración piensa que la familia va a hacer lo mismo, que va a pedir refugio. Y con mucha frecuencia encontramos en notas del expediente que dice, a Ricardo no le doy visa de turismo porque su hermano llegó a Canadá de forma irregular. Y cuando encontramos esa forma irregular, que es además de todo ofensivo, porque es un derecho que tienen todos los, o sea, los seres humanos de buscar protección cuando sienten que su vida está en riesgo, pues ya sabemos que fue que Ricardo tuvo un hermano que pidió refugio. Entonces, digamos que hay una doble penalización. Yo no puedo ir, pero tampoco dejan que mi familia venga. Entonces me toca encontrarme en un tercer país. Entonces sí, se vuelven unas vacaciones a México o a, no sé, a Cuba, a las Bahamas, a Europa, muy chéveres una vez al año, pero se limita también mucho ese reencuentro con la familia que hace mucha falta. Claro, total. Entonces el precio que se paga no es barato, El precio que se es paga alto, no es bajito, no es bajito. es bastante alto. Es un proceso muy lindo, Ricardo. A mí me parece Mm, hermosa la labor humanitaria del refugio a nivel mundial. O sea, obviamente lo conozco en Canadá, claro, pero la labor humanitaria que se hace con los procesos de refugio a nivel mundial es impresionante, porque es que cuando tú ves lo que estamos viviendo en este momento con Afganistán, por ejemplo, tú te das cuenta que hay miles de personas que los están persiguiendo literalmente y están señalados. Mm, para que nos demos una idea, yo no sé de las personas que nos estén viendo cuántos conocen un poquito la historia de Colombia, pero en Colombia hubo una época en la que los postes de luz aparecían en las listas de personas que eran los objetivos militares, o sea, con nombre y apellido. O sea, de ese tamaño era una persecución, que es lo mismo que está pasando en Afganistán en este momento. O sea, fulano de tal era intérprete para este o este o este gobierno. Entonces, esos son objetivo militar. claro. Obviamente son casos bastante claros, O pero sea, son por lo personas que literalmente se montaron en el avión, no tienen papeles, no tienen documentos. Lo vimos en las noticias hace no más de 2 meses, si no estoy mal, ya hasta me falla, pero lo vimos. Es decir, son personas que se montaron en un avión, llegaron al aeropuerto, lograron montarse en un avión y ya, pare de contar, dejó sus cosas, dejó su pasaporte, dejó todo, 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 todo. Móntese en el avión para salvarse. Así de sencillo. Exactamente, salieron, o sea, aquí cuando hay un caso de refugio es muy interesante ver también, y eso me ocurría a mí con frecuencia cuando trabajaba en la otra oficina, eh, me ocurría con mucha frecuencia ver el proceso de planeación. O sea, si estaba tan perseguido como alcanzó a pensar en que tengo que recoger todos los récords policiales, los récords médicos, sacar a los niños de la escuela, vender la casa, vender el carro. O sea, el día que a mí me están persiguiendo, o sea, casi Se que sin empaque la y salga. maleta. O Claro, sea, es empaque y salga. Así de sencillo. sí, entonces pues hay particularidades y por eso les digo yo que los oficiales de la IRB pues son tan conocedores del tema, o sea, no solamente la parte política, sino todo, además, tan psicólogos, porque hay unas preguntas que uno a veces dice, ¿de dónde ¿De salió? dónde? Pero cuando le evalúa en contexto dice, claro, tenía toda la razón. ¿Y cómo fue que yo no me di cuenta de eso antes? Porque el índice de negativa de refugio es muy alto. Y tal vez esa es una de las razones por las que yo no hago refugio, porque a mí esas historias me llegan al alma, me destruyen cuando me siento a preparar estos expedientes. Y, o sea, yo llegaba con el corazón partido cuando llegaba mi ex socia de la audiencia. Yo le preguntaba qué pasó y me decía, no pasó esto y esto y esto. Y yo revisaba las notas de ella y decía, ¡ah! ¿Cómo es posible que yo no me haya dado cuenta? Y me decía ella, sí, salimos de la audiencia y me dijo, bueno, pues entonces nos tocaría irnos a vivir a España con mi hermano, con la tranquilidad de, yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no nos damos cuenta nosotros? Pero los oficiales sí, porque es que ellos manejan esos casos todos los días de la vida.
y ahí se van acostumbrando y todo eso. Es algo, volvemos al cuento, es un tema bastante delicado. Como nos dimos cuenta en el episodio de hoy, no es algo fácil, no es una ruta de inmigración, entonces para que las personas tengan esa parte clara, no existe algo como me voy a Canadá a través del refugio. No existe el refugio express, que esto nunca se me va a olvidar en una feria de educación en Colombia precisamente. Una persona iba de stand en stand en cada college que estábamos ahí y en cada universidad, inclusive había un abogado de migración también, y este tipo iba preguntando, no es que a mí me dijeron que yo me puedo ir por Refugio Express, entonces cuéntenme cómo lo de Refugio Express, y uno quedaba, este man de qué me está hablando, ¿cuál Refugio Express, maestro? O sea, usted, ¿a quién le contó esa vaina? Y volvemos al cuento, lo que se oye en las redes sociales y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que como todos los casos, o sea, como todos los procesos migratorios, Ricardo, están basados en ley. Y eso es lo que tenemos que entrar a entender, o sea, cómo entro yo dentro de este proceso. Porque como te digo, sí hay personas que nos llaman y nos dicen, mira, estoy pasando por esta situación y necesito ver qué hacer. A mí lo que más me preocupa de la parte de refugio es que la parte de credibilidad es altamente discrecional del oficial de inmigración. Es él finalmente el que decide si te cree o no te cree. Y pues obviamente va basado en los documentos que tú puedas entregar como prueba. Pero como te digo, no es simplemente que yo pueda venir a decir, mira, lo que pasa es que yo salí el viernes en la noche de parranda y entonces pues me atracaron en el taxi, me pusieron un revólver en la cabeza, entonces pues mi vida corre riesgo en Colombia o en México, que también pasa con mucha frecuencia, o en Venezuela. No, porque es que eso es una situación cotidiana y le pasa a todo el mundo, eso se llama un atraco, es violencia generalizada, o criminalidad generalizada, como tú lo quieras llamar, y pues no está dentro de los 5 factores que se tienen en cuenta. Y no es porque tú pertenezcas a una, o sea, no te están atracando porque tú pertenezcas a un grupo específico. O sea, un grupo específico puede ser algo relacionado con tu profesión, por ejemplo, eres defensor de derechos humanos, o en algunos países del mundo por tu género, en algunos otros países por religión, pero digamos que en nuestros países la religión no es un factor por el que nosotros suframos persecución. Entonces, pues es casi que para Latinoamérica no lo consideramos, ¿cierto? A ti no te van a mandar a la cárcel, ni te van a paliar en la Exacto. calle, porque tú Por ir a profesas la una iglesia. religión distinta. Entonces, Exacto. pues eso no cuenta mucho para América Latina. Pero sí tiene una connotación muy particular las consecuencias que tiene, porque como te digo, se pagan de por vida. Si tú salvas tu vida, salvas la vida de tu familia, pero es factible que tengas problemas pues para poderlos traer a ellos aquí, a que conozcan tú dónde vivas. No te voy a decir que a todo el mundo, no. O sea, hay visas que son aprobadas y todo lo que tú quieras, pero pues sí encontramos negativas muy, muy frecuente. Sí. Ahora, para la persona que tiene como demostrar que cumple con estas condiciones de refugiado, que repito, es persecución particular, o sea, para esta persona específicamente o su familia, por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular o opinión política, o que tiene miedo de tortura o un trato cruel e inhumano en su país del mundo, en su país de nacionalidad, mm, tiene esa herramienta en Canadá y en 148 países más, porque es que los países signatarios están obligados a por lo menos oírte en una audiencia. Entonces, cuando estamos en una situación de estas, definitivamente es una herramienta que podemos usar porque la necesitamos. Y el proceso en Canadá es bellísimo, es absolutamente hermoso, como te abren las puertas, como te llevan de la mano para que tú puedas hacer absolutamente todo el proceso. O sea, busques un abogado, busques dónde vivir, tus hijos a la escuela, tú puedas por lo menos prepararte mientras estás dentro de este proceso, y ya una vez seas aprobado, o sea, que seas encontrado que cumples con los requisitos, pues ya puedas seguir con tu proceso de residencia de futuro ciudadano. Excelente, excelente, excelente. Bueno, aprendimos hoy bastante acerca de este tema. Esperemos que a las personas les haya quedado un poco más claro qué es lo que realmente significa el refugio en Canadá, lo bueno y lo malo de este proceso. Y recuerden, no es una ruta para emigrar a este país. Y bueno, ya para acabar episodio, invitándolos el próximo domingo, que vamos a tener un episodio bastante divertido. Vamos a estar hablando de cómo armo mi casa en Canadá, cómo empiezo esa parte de amoblar mi casa en Canadá. Me voy para Canadá y, bueno, ¿dónde compro muebles? ¿Qué compro? ¿Dónde compro? Hemos oído tantas cosas en las redes sociales de recojo en la calle, no recojo en la... O sea, no se lo vayan a perder, que va a estar súper interesante. Pues bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días, pero dentro de 8 días tenemos primero toda la parte de seguros, seguros Vea, ay, médicos. Dios santo, ¿dónde tengo yo la cabeza? Ese es el episodio entre 2 domingos.
El Lo del que próximo domingo, Clau, te dejo que lo presentes. El próximo domingo tenemos a Juliana González, que es asesora financiera de Sun Life, y ella nos va a ayudar un poquito con toda la parte de seguros y planeación financiera, porque es que en los procesos de solicitud de las famosas supervisas para los padres, o cuando llegamos aquí por estudio, por trabajo, tenemos un periodo de tiempo donde el seguro médico no nos cubre. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer y cuánto cuesta? Que es una de las principales preocupaciones de todo el mundo. Así que nos vemos dentro de 8 días con Juliana González. Un abrazo para todos, Clau. Muchas gracias por por todo tu conocimiento en este tema. Un abrazote gigante. A ti, un abrazo grande, feliz noche. Chao, chao.